Bien, ahí ya estamos con la asistencia. Ahorita vamos a tomar asistencia a los que van a ver el video. Me escriben por WhatsApp su nombre cuando vean el video, ¿ya? Y estoy viendo el video, soy el estudiante tanto. Ustedes que están ahí, pues directo le vamos a poner asistencia, pero el resto, si no, se va a quedar sin falta y me voy a dar cuenta, Claringo, porque no me van a pasar su nombre, ¿ya? Entonces, física para técnico, poner acá las notas. Hmm, segundillo. ¿Me confirman que me escuchan bien, porfa? Bueno, Sí, que se escucha. ya, Arequipa, ay, Barberito, está por ahí. Firme. Cabrera, ahí Firme. está. Está Cabrera, firme. Cabrera está. Ya, Firme. perfecto. Chavarría, Firme. Córdoba, Flores, Chiara, Flores, Rolly, Firme. Gutiérrez, Firme. Flores, Rolly está. Sí, ¿no? Sí, firme. Merlín, Merín, a ver, Porongo. Pérez, En Porongo. Ah, Pérez, ¿verdad que se va a su Pérez. pueblo ese? Persona, Firme, está. ingeniero. Ramírez, Solís. Este Adam no va a entrar por tema de que salió, su teniente lo llamó a estas horas. Permiso Creo que sería, yo fue creo. afiliarse. Ya, permiso le vamos a poner. Sosa, Soto, Parece que no entró, o no lo veo, o no sé. me parece que no entró. El señor Este, Soto no sabe de la tecnología y su celular no es muy bueno. eso es lo malo, pero vamos a tener que pasar el video despuesito, no hay problema. Ya, denme un segundingo, vamos a sacar el partecito correspondiente. Ay, ok. Tengo un ratingo, ahorita empezamos. Pero pues mi Inge. ¿Dónde está? Aquí. Bien, ahora nos toca ver tema de capacitores. Tenían que ustedes hacer un resumen, ¿no ve? ¿Qué son los capacitores? ¿Para qué sirven los capacitores? Y demás. Ahorita vamos a ver una pequeña simulación que ya algo vimos la anterior vez. Y después vamos a meternos a hacer puro ejercicio, ¿ya? Un segundito. Vamos a encontrar. ¿Ya han visto en alguna otra materia ustedes resistencias en serie, en paralelo? Quizás se acuerdan algo del colegio. Un La poco. resistencia. Un poco, Inge, un poco. Un poco. Ya, pero ustedes son electrónicos y esa parte me imagino que por lo menos le llamaba la atención. Pero si no, no hay problema. Venga, vamos a ver conmigo. No, Inge, yo soy de informática, solo que me cambiaron porque no había más. Y igual quería Sí, entrar en informática, solo que no como había y dije, que bueno, ya que estoy acá. Igual. ni modo, ni modo, No dijeron, tenemos opción. lo que haya. Ya, aquí vamos a ver un poquito de, ya esto vimos la anterior vez, tema de capacitores, condensadores. Básicamente, estos son los capacitores a ver que nosotros utilizamos. Son unos componentes electrónicos que almacenan energía en forma de campo, ¿no? Estos, si se fijan ahí, son como unos cilindritos. Hay varios tipos, ¿no? Los más comunes son estos cilindritos por acá.
Hay capacitores que son polarizados y no polarizados. Por ejemplo, acá se puede ver, ¿no? Estos negritos que tenemos acá tipo cilindro y el otro que está al otro lado, el azul, esos son capacitores polarizados. Tienen su polaridad, ¿no? Tienen una patita para que sean positivo y negativo y se tienen que colocar así. Hay otros capacitores que no son polarizados, que son los del centro, ¿ya? Unos son electrolíticos y otros son electrostáticos. Generalmente estos grandes, estos azules y el negro que se ve ahí a los lados, son de alta capacidad y los pequeñitos de abajo son de muy pequeña capacidad, ¿sí? ¿Qué tienen adentro o cómo están formados adentro de esos capacitores, ¿no? Básicamente son dos plaquitas paralelas, así como vamos a ver acá en la simulación. Esto básicamente es el capacitor. Son dos plaquitas que son paralelas que almacenan energía eléctrica, ya en forma de campo eléctrico, ¿no? Ya vimos campo eléctrico, ahora estamos viendo los capacitores, estos almacenan energía eléctrica en forma de campo. Entonces, si yo alimento las plaquitas, ¿no? Se genera un campo ahí eléctrico y cuando desconecto la batería, pues el campo se mantiene, ¿no? Porque justamente la carga positiva y negativa se atraen una a la otra y se queda esa carga ahí en el capacitor, ¿sí? ¿De qué depende la carga del capacitor? Depende del valor que tenga como tal el capacitor. Ahorita lo vamos a ver cuando hagamos. Ya tiene su formulita. Depende del voltaje que nosotros alimentemos el capacitor, del tamaño de las placas, de la distancia de separación entre las placas cuando son paralelas y demás. Ahí arriba, si se pueden ver en la simulación, en la parte de arriba al centro, ahí están, ¿no? La capacidad que tiene el capacitor varía en función de la separación de las placas, varía en función de el tamaño que tengan las placas, ¿ya? Y eso es energía que se puede almacenar ahí. Ya anteriormente les había dicho que bueno, esto se utiliza para cuando yo quiero liberar energía o almacenar energía de forma bastante rápida. Se utiliza también para hacer filtros, ¿no? Filtros de señales, ¿ya? O para planchar las señales. Las señales que vienen alternas se le pone un capacitor, o perdón, se las rectifica y se le pone un capacitor y después se van acomodando, ¿ya? Bien, eso es en cuanto a la simulacióncita. Vamos a ir ahora a hacer unos ejercicios y vamos a ver en lo que les decía ahí a... Ahora de voltaje con fuente diodo. Ahorita vamos a ver si encontramos la simulación bonita. Hay una simulación bonita aquí, creo que está. Para ver qué es lo que hace el capacitor ahí. ¿Ya? Y ya después de esto nos vamos a ir al otro lado. Si me permite, Inge, me preocupan sus pestañas abiertas. Ah, un montón ahí. La pobre calculadora o ya pide jubilación o ya pide auxilio. Quiero ver si que lo encuentro el que hay con capacitor. Sí, no. Aquí está esta partecita para el capacitor. ¿Para qué sirve el capacitor? Voy a dejar de compartir un ratingo, voy a compartir con audio, ¿ya? Denme un ratingo. Ya están un montón. El sonido. Ya. Este es un rectificador de señales, perdón, un rectificador para una fuente de alimentación, ¿ya? Aquí tenemos el transformador en la parte izquierda, ¿no? Que es básicamente un embobinado positivo negativo. Tenemos una señal alterna que es lo que nos da CRE, y lo que estamos haciendo ahorita es rectificarlo con este arreglo de diodos, ¿ya? Entonces, no sé si le ha trabajado ya con diodos anteriormente. Esto es una fuente rectificada para transformar la corriente alterna en corriente continua, aunque hay diferentes tipos de corriente continua, ¿no? Veamos un poquito de la Mejor simulación que resultado hice. se agrega al puente rectificador de 4. Un poquito Al antes final vamos a del ir. video te dejaré un enlace para que veas cómo se construye. Ahora veamos cómo se vería este circuito en la vida real. Pongamos nuestro generador, nuestros diodos y nuestro foquito. Como vemos, la luz en el foco es más continua que la luz que nos daba el rectificador de media onda.
Hey, no olvides suscribirte al canal que se vienen videos muy La interesantes de propaganda, ¿no? electricidad. Para lograr un mejor resultado, se agrega al puente rectificador de 4 diodos un elemento muy importante dentro de la electrónica, y estoy hablando del capacitor, también llamado condensador. La función de un capacitor es que almacena energía en cortos periodos de tiempo y también la libera en cortos periodos de tiempo. Entonces, en esta parte de la gráfica el capacitor se carga, y en esta parte de la gráfica, cuando la corriente cae hasta cero, el capacitor brinda energía, brinda corriente eléctrica al foco. El capacitor funciona como el amortiguador del automóvil que disminuye las vibraciones. Ahí se puede ver, ¿no? Una de las aplicaciones del capacitor. Como él decía, es como ese amortiguador que tiene el automóvil, ¿no? Sin el amortiguador, pucha, con cada bache nos golpearíamos, ya sea de estar sentado, ¿no? Trasero nos vamos a golpear en cada bache, pero en este caso es como ponerle un amortiguador, ponerle un capacitor, porque va a planchar la señal, la va a estabilizar bastante, ¿no? Eso se llama el filtrado de la señal. Ya, quedamos un poquito viendo eso. En este caso disminuye la ondulación de la onda, el rizado de la onda, así se le llama. Gracias al capacitor hemos conseguido un mejor resultado, ya que hemos disminuido el rizado u ondulación de la gráfica. Pues eso un poquito solamente para ver, digamos, una de las aplicaciones del capacitor. Tiene muchas aplicaciones el capacitor. Se utilizaba, por ejemplo, para hacer la sincronización. Ahora le voy a mostrar, ya que tenemos internet, capacitores de núcleo de aire. Capacitores con núcleo de aire variable. A ver. Estos acá, si se fijan, como son placas paralelas, ¿no? Entonces se hacían arreglos de esas placas paralelas para poder conseguir capacitancias variables. Entonces acá a medida que uno giraba la perillita, el valor del capacitor cambiaba, ¿no? Y se podían sintonizar emisoras de radio, digamos, ¿no? De hecho, los capacitores se utilizan para poder filtrar una señal, y en este caso se utilizaban en las radios antes para poder filtrar esa señal que le llega y poder captar una banda en específico, ¿no? Es otro de los usos que tiene el capacitor para filtrar señal, para hacer filtro, pasa bajo, pasa alto, ¿no? Estamos hablando de la señal, o filtro, pasa banda, ¿no? Para que, digamos, capte una radio y no capte las otras. Entonces eso se hacía antes con arreglitos así de capacitores variables, ¿ya? Hay un montón que le decía de formas que tienen los capacitores. Bien, vámonos directo ahora a los ejercicios. Entonces, ahí ya les voy a explicar otras cositas del capacitor. Denme un ratito, me voy a conectar con la tablet para poder hacer algunos ejercicios. No sé por qué empezamos con los capacitores, era que empecemos con las resistencias, pero ya metimos la pata, así que voy a silenciar mi compu un ratito. Vaya, pero un ratingo, por favor, estoy conectándome con la tablet. Un segundito.
Unos segundos, se está recién conectando a mi WhatsApp, la tablet. La tengo. Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Full eco. Con eco, ingeniero. ¿Se escucha bien, ¿Qué más o pasó, menos? Inge? Dígame. Ya, no estaba probando el micrófono si se escuchaba bien. Deme un segundo, ahorita Profe, ya. ya pasó, lista, disculpe. Sí, ya pasé Ya lista. Al salió. final lo volvemos a tomar. Dame un segundingo, si no traemos ya a fatigar. Ahorita un segundingo. Al final tome lista, ya está, no pasa nada. Pantalla. Ya, a ver. Ya pueden ver la tablet si no estoy mal. Sí, ya se ve la tablet. A ver. Perfecto. Un equipo tan lentones. Bien, vamos a ver el capacitor entonces en este caso. ¿Ya? Su símbolo, no se vayan a hacer ya una nueva unidad. El símbolo básicamente es dos barritas paralelas, ¿no? Ahora, dependiendo del tipo de capacitor, a veces varía. Ese es el símbolo para el capacitor, ¿no? Entonces, en algunos casos uno le pone, digamos, cuando es polarizado, positivo y negativo por allá. Ahora, hay otros tipos de símbolos dependiendo de la normativa que estén utilizando. Hay otros que los van a topar así, ¿no? Pero más o menos asemeja a dos plaquitas paralelas. Generalmente utilizamos ese simbolito que estaba al principio, que son dos barritas y listo, ahí está. Ya, ahora, el capacitor, ¿en qué se mide? ¿Qué unidades tiene el capacitor? El capacitor se mide en faradios, ¿ya? El faradio es la capacidad que tiene ese capacitor, ¿no? De almacenar energía eléctrica, el faradio. Por ejemplo, podemos tener ahí capacitores de 10
microfaradio, ¿no? Un faradio tendríamos que tener un capacitor bastante grande y casi no se trabaja con eso. Los valores de los capacitores son generalmente pequeñitos, los que tenemos en los circuitos electrónicos y demás. Podemos tener de 10 microfaradios o capacitores esos que parecen lentejitas, que van a tener un valor todavía más pequeñito. Por ejemplo, 5 picofaradios, ¿no? Estamos hablando ahí, notación científica, milimicro por 10 a la menos 6, ¿no ve? Y picofaradios estamos hablando de 10 a la menos 12, a ver, milimicro nano pico por 10 a la menos 12 faradios. Ya son valores bastante pequeñitos, ¿sí? Bien, ¿qué fórmulas son interesantes acá en el capacitor? ¿No? Varía la fórmula de la capacitancia dependiendo del tipo de capacitor que tengamos, ¿ya? Y también varía la energía almacenada en el capacitor, ¿ya? Entonces, si es un capacitor tipo placas paralelas, ahí vamos a ver. Esta sí no me la sé de memoria, pero imagino que en el resumen que hicieron ahí estaba, ¿no? La formulita para el capacitor de placas paralelas. El capacitor de placas paralelas, ahorita vamos a ver la formulita. Está. Era el voltaje eléctrico, ¿no? ¿Cómo mido la capacitancia? E sub 0, que es el coeficiente dieléctrico del vacío. En realidad, a veces adentro del capacitor no necesariamente es vacío, a veces hay papel, hay cerámica, de ahí vienen los capacitores cerámicos, porque el dieléctrico, lo que está entre la plaquita, no es aire, ¿no? Es algún material, digamos, algún material dieléctrico, ¿ya? Que no es conductor. Entonces, ese es el coeficiente de ese material que les comento. Luego tenemos el área o la superficie que tienen las placas. Mientras más grande la superficie que tienen las placas, más grande el valor del capacitor. Y otro es la distancia de separación entre las placas, como veíamos ahí en la simulación, ¿no? Esa es la formulita para calcular el valor que tiene el capacitor. En la práctica, pero nadie diseña sus capacitores, todos los compramos nomás los capacitores, ¿no? Y hay que ver en el mercado qué valores hay para poder utilizar eso. Esas eran las plaquitas que veíamos en la simulación, ¿no? Una cosa es el área, ¿no? La superficie que tienen las plaquitas. Mientras más grande la plaquita, más grande el área y por ende en la fórmula va a tener un mayor valor, ¿ya? Otra cosa es la distancia de separación entre las plaquitas. Mientras mayor sea la distancia de separación, el campo es más pequeñito y por ende, ¿no? La distancia del capacitor, eso me influye inversamente. A mayor distancia tengo menos valor para el capacitor, ¿ya? Eso es otro. Y el dieléctrico que les decía, ese E que nosotros podemos ver ahí, es de qué está construido el centro del capacitor, ¿ya? A veces el capacitor en la parte del medio tiene un dieléctrico que podría ser algún tipo de papel, algún tipo de cerámica u otro material no conductor que ayuda justamente a conservar ese campo eléctrico, ¿ya? Entonces depende de lo que sea dentro del capacitor, también varía. Una cosita interesante del capacitor es la energía que podemos almacenar en el capacitor. Digamos, no me acuerdo muy bien, para no pelarle lo vamos a energía en el capacitor, ¿ya? Energía en el capacitor. Para no pelarle, quiero verlo bien porque hace rato no trabajo con capacitores para sacar justamente la energía. Tiene su formulita. Un segundingo, aquí ya la encontré. Dice que la energía que yo puedo almacenar en el capacitor tiene la siguiente formulita. 1/2
la capacitancia por el voltaje elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, esa es la formulita para la energía que almacena el capacitor. El voltaje es el voltaje de alimentación con el que tenemos en las patitas, ¿no? De positivo y negativo, o si es uno no polarizado, igual depende del voltaje. Hay algunos capacitores que aguantan a alto voltaje, ¿no? 450 voltios o 1000 voltios pueden almacenar ahí. Bueno, pueden tener de voltaje entre las patitas, ¿ya? Y justamente el valor del capacitor también me determina cuánta energía eléctrica va a poder almacenar ahí, ¿no? Con esa energía eléctrica después podemos hacer otras cosas, ¿no? Han debido haber lo que está de moda ahorita son esas pistolas, ¿no? Con riel magnético y todo eso. Ahí justamente se hace un banco grandote de capacitores para que puedan liberar su energía bastante rápido e impulsar cosas, ¿ya? Bien, ahora lo que me interesa acá de los capacitores es que podamos resolver circuitos con eso. ¿Cómo viene la formulita cuando tengo capacitores en serie y en paralelo? Ahora vamos a ver ahí. Y las fuentes de alimentación. Ese es el simbolito que se utiliza para una fuente de alimentación, ¿ya? Vamos a ponerle que tengamos una fuente de alimentación de 12 voltios por ahí y vamos a alimentar unos capacitores que tenemos por el otro lado. En este caso, aquí un capacitor. ¿Sí? Esto lo vamos a ver a nivel de explicación nomás. Ahí, ¿ya? Digamos que mi capacitor tenga un valor de 100 microfaradios. ¿Cuánta energía va a almacenar ese capacitor? ¿No? Entonces, la energía que puede almacenar ese capacitor lo podemos calcular con la formulita, ¿no? La energía almacenada en el capacitor es un medio multiplicado por la capacitancia multiplicado por el voltaje al cuadrado. En este caso, el voltaje está directamente conectado con las patitas del capacitor, ¿no? Por la parte de arriba tengo el positivo que va a llegar cabalito aquí, y por la parte de abajo tengo el negativo que está conectado directamente al capacitor por este lado. Entonces, los 12 voltios que tenemos en la fuente de alimentación se están reflejando directo en el capacitor, ¿ya? Y solamente sería aplicar la fórmula. Entonces tengo la energía almacenada en el capacitor, un medio por la capacitancia, que son 100 micro, es por 10 a la menos 6, ¿no? Faradios. Esto multiplicado por el valor del voltaje con el que se está alimentando al cuadrado. En este caso son 12 voltios y eso elevado al cuadrado. Entonces, la energía almacenada en ese capacitorcito será... ¿Alguien está con su calculadora a mano? Yo tengo una acá. Bien, a ver, eso va a dar 0.5 por 100 por 10 a la menos 6. Y todo eso multiplicado por 12 al cuadrado. Esto da una cantidad de energía de 7,2 por 10 elevado a la menos 3 julio. ¿Ya? En julio medimos nosotros la energía que podemos, la energía la medimos en julio. Si lo llevamos a notación científica, la energía almacenada va a ser 7,2 milijulios. ¿Ya? Esta es la energía almacenada en ese capacitor. ¿Hasta ahí dudas o consultas? Profe, ¿no se dice Joule? Jules o Julios. Jules si estás en Estados Unidos, hablas inglés y demás cositas. O Julio si estás acá en Latinoamérica. Pero igual se entiende, no hay problema. Julio o Jules es lo mismo. No hay problema en eso. Jules o Julio es lo mismo, no se preocupen. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a los capacitores, ¿no? Ahora tenemos que ver circuitos con capacitores. ¿Cómo se comportan cuando están en paralelo y cómo se comportan los capacitores cuando están en serie? ¿Ya? Veamos por acá.
vamos a poner capacitores en serie. Capacitores en serie. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner capacitores en serie. Un capacitor C1 y más allá un capacitor C2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé que los capacitores están en serie? Porque no se olviden que la corriente eléctrica sigue un camino, ¿no? Si por ese camino paso primero por un capacitor y después paso por el otro para seguir el camino, entonces estoy ante capacitores en serie. Vamos a poner los capacitores en paralelo para que vean la diferencia, ¿ya? Capacitores en paralelo sería de la siguiente forma. Entonces, el camino se va a partir en dos y voy a tener un capacitor por aquí y un capacitor en la parte de abajo. Pero en este caso estoy yendo por dos caminos diferentes. Cuando voy por dos caminos diferentes, estoy ante circuito en paralelo, ¿sí? Si se fijan, quiero ir del punto A al punto B. Le vamos a poner unos puntitos para que se vea mejor. Quiero ir del punto A al punto B en ambos casos, ¿ya? Si sigo un solo camino, ¿no? Paso por uno, paso por otro y llego a B. Eso es un circuito en serie. Aplica para bobinas, para capacitores, para resistencia o para otro circuito que tengamos que conectar en serie, ya por un solo camino. O circuitos en paralelo también, que es el otro, que es cuando voy de A a B o cuando la corriente quiere ir de A a B, pero se va por dos caminos diferentes, ¿no? Pues por arriba y se va por la parte de abajo. Si vamos por dos caminos, ¿no? Estamos ante circuitos en paralelo. Eso tienen que entenderlo bien porque de acá puro serie y paralelo vamos a estar utilizando en capacitores, después en resistencia y después en bobina. ¿Hasta hay dudas o consultas de cuándo es un circuito en serie o paralelo? Ahí le voy a poner el titulito de una vez abajo. Esto sería abajo capacitores en serie, ¿ya? Capacitores, perdón, en paralelo. ¿no? Exactamente, en paralelo. Entonces tenemos capacitores en serie arriba y capacitores en paralelo en la parte de abajo. Ahora, lo bonito de los circuitos en serie y en paralelo es que me permite reducirlos o simplificarlos. Entonces, dos circuitos en serie, o perdón, dos capacitores en serie o dos capacitores en paralelo, yo los puedo unir para hacer algunos cálculos, para que se facilite la vida y no tengan que hacer un montón de cálculos. Yo puedo hacer de cuenta que esos capacitores se unen. Entonces, los podemos unir y solamente formamos uno, ¿ya? Ahí, el punto A nuevamente y el punto B del otro lado. Esos dos capacitores C1 y C2 se van a unir para formar un capacitor en serie, le vamos a poner ahí, CS, ¿ya? Y lo mismo abajo, circuitos en paralelo, si son solamente capacitivos, los podemos unir y tomar como si fuera solamente uno, ¿ya? Ahí tengo punto A, punto B, y solamente es como si tuviera un capacitor, pero en paralelo, ¿ya? Entonces, en realidad achicar los circuitos o en la parte matemática vamos a hacer más pequeños los circuitos, nos permite resolver el circuito. ¿Qué es resolver el circuito? Es encontrar todos los voltajes, todas las corrientes, ¿no? Todas las potencias, todas las cargas que se están almacenando en cada uno de los componentes, ¿ya? Primero estamos empezando con capacitores, después vamos a ir mezclando con resistencia y después con bobina, ¿ya? Hay su formulita. Entonces, esto tiene una formulita para hacer eso, ¿ya? Digamos, si C1 y C2 son valores, entonces la fórmula para encontrar el valor de la capacitancia en serie va a ser C1 más C2. Esa es la formulita, y vayan copiándose esa formulita. El capacitor en serie se suman las capacitancias. A ver.
Serie es al revés, perdón. Me estoy chipando yo. Esa es la fórmula para paralelo. Vamos a borrarlo un ratingo, perdón si lo copiaron. Bueno, aquí yo lo puedo borrar así. Lo que pasa es que si se acuerdan las plaquitas, ¿no? Si se acuerdan las plaquitas con las que formábamos el capacitor, entonces ahí está una conectada y está conectada a la otra. Entonces es como que las plaquitas se vayan sumando, ¿ya? En la resistencia, en las bobinas, perdón, en la resistencia, en las capacitores y en las bobinas tienen fórmulas bastante parecidas, ¿ya? Solamente que el de la resistencia es al revés de los capacitores, ¿ya? Y la resistencia es igual que la bobina. Entonces, cuando están en paralelo, se suman las capacitancias. Aquí era la fórmula, la otra que puse arriba, ¿ya? La formulita para sacar la capacitancia en paralelo, se suman los valores de la capacitancia. C1 más C2. Esta sí es la fórmula correcta, ¿ya? Para capacitores en paralelo, sumamos el valor de las capacitancias. Y para capacitores en serie, la formulita es 1 sobre C1 más 1 dividido entre C2 y todo elevado a la menos 1. Esa es la formulita para sacar capacitancias en paralelo. La suma de las inversas invertida. Ya, ahí lo voy a mover para que lo puedan copiar. Ahí copienlo, la fórmula, los circuitos que están y ahorita vamos ya a reducir circuitos. Entre ustedes lo van copiando, yo voy tomando asistencia nuevamente. Ya, Arequipa llegó. Flores Kiara. Irlín. Pérez. Ramírez. Sosa. Soto. Estaban mandándome mensajes de que no pueden entrar, dice. Firme. Merlin, profe. Irlín, tal vez debe ser el internet. ¿Quién dijo ahorita presente? Yo, Inge Sosa. Sosa. Ya, ahorita te pongo asistencia. Listo. Bien, Merlin sigamos. igual presente. Merlín igual. Ok. Ahí está. Listo. Bien, vamos a resolver un circuito, un pequeño circuito ahora en serie, otro en paralelo. Yo creo que con eso vamos a quedar. Tengo ahí una fuente de alimentación. Otro símbolo para la fuente de alimentación es así, ¿no? Más menos. Esa fuente de alimentación puede ser una pilita, una batería, cualquier otra cosa que tengamos, ¿ya? La fuente de alimentación en este caso va a ser 10 voltios. Y por allá voy a tener dos capacitores. Como estos son gráficos, no, este es el layout del circuito, entonces ahí voy a tener el capacitor 1 y más abajito voy a tener el capacitor 2. ¿Ya? Ahí está. Y yo quiero saber cuánto es el voltaje en cada uno de los capacitores. Vamos a ponerle valores a los capacitores. Vamos a decir que C1 tiene un valor de, no sé, por ponerle un dato, 50 microfaradios. Y C2 tiene un valor de 30 microfaradios. Listo. Para encontrar o para resolver el circuito, no se vayan a olvidar que resolver el circuito significa encontrar todos los valores relacionados, ¿no ve? A cada uno de los componentes, corriente, voltaje, potencia que podamos tener por ahí, ¿ya? Y veamos, pues entonces, vamos a resolver eso. Lo primero para resolver un circuito es tratar de reducirlo al mínimo, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos capacitores en serie. ¿Cómo me doy cuenta de que están en serie? No se olviden, ¿no? Porque siguiendo el camino de positivo al negativo, en este caso,
siguiendo el camino de positivo a negativo, estoy pasando, siguiendo el camino de positivo a negativo, paso por uno, ¿no? Y paso por el otro. Si voy por un solo camino y no se divide el camino, estoy ante, en este caso, capacitores en serie, ¿ya? Y para capacitores en serie, ahora sí lo que acá, lo que acá complica un poquito es el circuito. Hay que hacerlo cada vez y cada vez ir reduciéndolo poco a poco. Entonces, este circuito que tengo, perdón. Este circuito que tengo aquí va a ser equivalente al otro que vamos a poner allá al lado, ¿ya? 10 voltios. Tengo acá, en vez de tener dos capacitores, ahora en este nuevo circuito vamos a tener uno solito, ¿sí? Ese capacitor que está solito salió de C1 y C2. Entonces, aquí le vamos a poner capacitancia en serie, ¿ya? ¿Cómo calculaba la capacitancia en serie? O sea, básicamente este circuito acá, que tiene dos capacitores en paralelo, lo transformamos en este circuito que es más sencillo de trabajar, ¿ya? Que tiene solamente un capacitor. Entonces, ya se hace más fácil para poder trabajar. Este capacitor en serie, tengo que encontrarlo. ¿Cuánto va a ser su valor? No se olviden la formulita, ¿no? 1 dividido entre C1 más 1 dividido entre C2. Ya, pero tengo jóvenes. Claro, no hay problema. Oigan, ¿cómo se sabe la contraseña uno de su correo de Teams? Ya, perdón, está mi sobriningo aquí matándose. Chora, ¿dónde lo puse mi lápiz? Aquí está. Ya, sigamos, ¿ya? Vamos a encontrar la capacitancia en serie. La formulita es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 y esto elevado a la menos 1, ¿sí? Como tenemos C1 y C2, simplemente reemplazamos sus valores, ¿no? CS va a ser igual a, vamos a poner, 1 dividido entre, eso sí le va a costar poner en la calculadora y acostumbrarse, ¿no? 50 microfaradios más 1 dividido entre 30 microfaradios. Y todo eso elevado a la menos 1. CS. La capacitancia en serie es, eso hay que poner en la calculadora, ¿ya? Y lo pueden poner, es facilito para poner. Solamente hay que jugar con los negativos, ¿no? El número inverso. Yo le pongo paréntesis, entre paréntesis 50 micro por 10 a la menos 3, eso elevado a la menos 1, más cuando ya estemos ya en clase le voy a mostrar cómo yo lo pongo. Esto sería 30 por 10 elevado a la menos 3 a la menos 1 y todo eso a la menos 1. Esto sale 18.7, ¿ya? Si lo Profe, hicieron micro bien, no es elevado a la menos 6. micro a la menos 6, correcto. Sale 1,875 por 10 a la menos 5. Sí, correcto. A ver, 1.8 redondeado 1.88 por 10 elevado a la menos 5 faradios saldría. Pero lo podemos convertir, ¿ya? Esto lo vamos a convertir capacitor en serie. Vamos a mover la coma, que haría 18,8 por 10 a la menos 6 faradios. Y esto va a ser igual a 18,8 microfaradios. Ese sería el valor del capacitor, 18,8 microfaradios, ya el que está en capacitancias en serie. Aquí lo estamos haciendo paso a paso el ejercicio, pero eso tenemos que hacerlo en la calculadora rapidingo, ya. 1 dividido entre, si se dan cuenta, en la calculadora pueden poner solamente
50 a la menos 1 más 30 elevado a la menos 1 y todo eso elevarlo después a la menos 1. Le va a salir 18.8 y después le ponen el microfaradio, ¿ya? Como está en microfaradios y microfaradios, eso sería en la calculadora poner así, 50 a la menos 1 más 30 a la menos 1 y al resultado le ponen a la menos 1 también. Si hacen eso le va a salir 18.8. A ver, pruébense. Redondeado 18.75 sale. Y al final ya le ponen el micro. Bien. ¿Hasta ahí dudas o consultas? Hasta esa partecita. Voy a borrarlo y voy a quedarme solo con ese valor de 18.8 por si acaso. Se entiende, profe. Entonces, bien, volvamos. Voy a borrar todo esto que era cómo sacamos ese dato y me voy a quedar con solamente 18.8, ¿ya? Entonces todo esto lo voy a borrar. No se olviden que eso hay que hacerlo rapidito. Ya en la calculadora directo. Así a ver si le pelan en la calculadora ya están fritos. Capacitor en serie sería 18,8 microfaradios. Ahora, ¿cuál sería el voltaje que tenemos acá? El voltaje que tenemos en este capacitor en serie, le vamos a poner ahí, ¿no? El voltaje que tenemos en el capacitor en serie son 10 voltios, ¿no? Porque el voltaje en la fuente se está reflejando directamente allá, ¿no? Acá le llega el positivo, al otro lado le llega el negativo, ¿no? Y directamente, como no hay ninguna resistencia ni nada, son 10 voltios que le están llegando. Entonces, el voltaje en este capacitor en serie van a ser 10 voltios, ¿ya? Otra cosa que tenemos por ahí es la carga Q. Hay una relación entre la capacitancia y el voltaje y la carga que puede almacenar este capacitor, que eso es Q, ¿ya? Entonces, hay una formulita extra que no se lo puse hace rato, pero aquí tenemos. La capacitancia va a ser igual a la carga Q dividido entre el voltaje. Entonces, podemos utilizar esa formulita que es similar a la ley de Ohm, pero esta para capacitores. Es otra fórmula para encontrar la capacitancia, la carga que almacena el capacitor dividido entre el voltaje que nosotros podemos tener o alimentar el capacitor. ¿Ya? ¿Hasta ahí dudas o consulta? No, Como no tenemos la Q, la tenemos que despejar. ¿Sí? Como no hay Q, la tenemos que despejar la Q. De esa formulita vamos a despejar Q. Son tres cosas que vamos a calcular. El voltaje, la capacitancia y la carga Q, ¿ya? Entonces, si despejamos de ahí Q, esto va a ser el valor del capacitor por el voltaje. Entonces, Q va a ser igual a la capacitancia, que es 18,8 microfaradios multiplicado por 10 voltios. Y esto va a ser una carga de 188 si lo multiplicamos. 188 microcoulomb, ¿sí? Esa es la carga en el capacitor. Entonces, allá vamos a tener Q en el capacitor es 188 microcoulomb, ¿ya? Esos tres datos tenemos que averiguar para cada capacitor. La Q, la C y la B. Carga, capacitancia y voltaje. ¿Hasta ahí dudas o consultas? Ah, se durmieron, parece. se durmieron todos, ¿no? Ninguna, profe. Ah, Ningún ingeniero.
Sí, firme. Ya. No, pues, Inge, me fue por mi No te cargador nomás de mi compu, se quiere morir. Oh, pues vamos a dormir. Bien, entonces tenemos que volver otra vez hacia atrás. ¿Ya? La carga, ahora vamos a volver, esto sí es lo complicadito, volver hacia atrás. Ya nos fuimos hacia adelante en el circuito y encontramos las tres variables. Estas son las tres variables fundamentales, ¿no? K, C y BS que tenemos que encontrar para un capacitor. Entonces, tenemos que encontrar para los capacitores allá atrás, no para el circuito reducido. Este es el circuito reducido, ya lo encontramos para ese. Pero ahora, generalmente nos van a pedir para cada uno de los capacitores que tenemos allá, ¿cuánto es el voltaje para C2? ¿Y cuánto es voltaje para C1? ¿Cuánto es la carga en C1 y cuánto es la carga en C2? Entonces, de aquí mismo, ¿no? Yéndonos, voy a hacer en la parte de abajito. Tengo C2, lo que no tengo es Q2, ¿no? No hay Q2 y tampoco tengo el voltaje que cae ahí. No hay el voltaje que cae ahí. Ahora, arriba, pues no tengo cuánto es Q1, no sabemos, y no sabemos cuánto es el voltaje en el capacitor 1. Son tres incógnitas que tenemos. Ahí tenemos que darnos cuenta, sí, estos capacitores, ¿no ve? Ya tengo los datos aquí. En capacitores en serie, ¿qué es lo que se mantiene? Hay algo se va a mantener igual y algo va a cambiar. En este caso cambia el voltaje, pero las Q se mantienen iguales. Entonces, como ya calculamos aquí la Q, que es la carga, ¿no? Si nos vamos hacia atrás, esta carga es algo parecido como con la corriente eléctrica, se va a reflejar aquí y se va a reflejar allá abajo. Entonces, al reducir el circuito y sacar la Q y volver hacia atrás, lo que estamos haciendo es ir despejando esas incógnitas que no teníamos. ¿Ya? Entonces, volvamos hacia atrás y ahora en el circuito inicial ya vamos a tener las Q porque ya las calculamos allá. Y cuando vamos en paralelo, lo que vamos a tener son los voltajes cuando vayamos hacia atrás. Entonces, ahorita ya tenemos el valor de Q1. Q1 va a ser igual a 188 microcoulomb. Y Q2 también lo vamos a tener, porque ya lo calculamos allá, 188 microcoulomb. Ese son el valor de las cargas. Tienen que ser iguales para que esto se mantenga estático, si no uno le quitaría carga al otro. ¿Ya? Ahora, lo que nos falta encontrar para cada uno de los casos son los voltajes. A ver, y ya con eso vamos a terminar, yo creo. El voltaje de aquí, eso sí nos falta encontrar. ¿Cómo podemos encontrar el voltaje? Pues con la formulita que tenemos allá, ¿no? C es igual a Q sobre B. Entonces, despejando el voltaje de allá de esta fórmula, ¿no? Tenemos que el voltaje 2 va a ser igual a Q2 dividido entre C2. Y lo mismo arriba, ¿no? El voltaje 1, voy a poner un montón de flechas. Bueno, que acá puedo jugar con los colores. El voltaje 1 va a ser igual a Q1 dividido entre C1. Y con eso voy a poder encontrar los tres valores para el capacitor que generalmente se buscan, ¿no? El voltaje que cae ahí, el valor de la capacitancia como tal, ¿no? Y la carga que tengo que tener ahí. Bien, veamos, reemplacemos los datos y nos vamos a cenar. Entonces, Q1 dice que es 188 microcoulomb. Eso dividido entre el valor de C1. C1 que son 50 microcoulomb. Puedo simplificar ahí. Perdón, no. Microfaradios, ¿no? 50 microfaradios. Listo. Micro con micro se van a ir.
y va a quedar 188 dividido entre 50. Eso va a dar 188 dividido entre 50. Eso da 3,76 voltios. 3,76 voltios. Y abajo vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Allá abajo tengo igual Q2, 188 microcoulomb dividido entre C2, que son 30 microfaradios. Simplificamos micros y micros y me queda 188 dividido entre 30. Y eso me va a dar 6,27. 6,27. A ver, 6,27, sí. Redondeado, ¿no? 6,27 Sí. voltios me daría. ¿Ya? Entonces, con esto ya terminamos los cálculos. Ahora ya tengo V2, tengo Q2 y tengo C2. Y en la parte de arriba, en el primer capacitor, también tengo los tres datos, ¿no? Tengo la capacitancia, tengo la carga y tengo el voltaje ahí. Y si se dan cuenta, tiene que cuadrar, ¿no? Si se fijan ahí el voltaje 376, ¿no ve? El voltaje en el capacitor 1 más el voltaje en el capacitor 2, sumándolo, tienen que dar 10 voltios, porque no podrían dar otra cosa. Y cabalito, 627 más 376 da casi 10. Casi está bien, digamos, no solamente por los decimales. Pero eso sería, ¿ya? Voy a achicarlo esto para que lo tengan el ejercicio completo y le puedan sacar una captura de pantalla. De hecho, creo que yo puedo hacer eso, ¿eh? Va a estar el video, disculpe. Sí, más tarde lo paso el video de que tengo que poner pause. Y bueno, de ahí tiene que compilarse el video. Yo creo que mañana temprano se lo voy a pasar. Sigo, me espero hasta más tarde se los paso. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ninguna, profe. Oiga, Inge. Todo bien, ingeniero. El día lunes vamos a hacer con capacitores en Bien. paralelo, ¿ya? Y vamos a complicar un poquito los ejercicios, viendo cuándo es serie, cuándo es paralelo y demás. Ya solo que acá me digo que el internet es un poquito lento y con el lápiz medio complicadito. Bien, jóvenes, nos vemos, se cuidan. Chau, chau, vayan a descansar. Piensen bien para pasarle pasarle la la Inge. lista, Gracias. por si acaso. Ya llamó Inge. Hasta luego. votar. Ya, Nicolás, gente. Bueno, nos vemos. Bye.